Hola amigos, quiero saludar a todos nuestros campus en esta octava semana del Milagro de la Misericordia. Y saben, mientras nos acercamos al final, debo decir que en todas las campañas que hemos hecho durante los últimos 36 años, nunca antes me sentí de esta forma, como si apenas estuviéramos empezando. Que hay mucho más que necesitamos cubrir acerca de la misericordia de Dios en nuestras vidas y demostrar la misericordia a los demás. Así que quiero decirles algo, tenemos que regresar a este tema. Porque hay mucho más sobre esto. Apenas tocamos la superficie de este enorme concepto, la misericordia. Hemos dicho muchas veces que Dios tiene 5 propósitos para tu vida. Él quiere que lo conozcas y que lo ames. Eso se llama adoración. Él quiere que pertenezcas a su familia. Eso se llama comunión. Él quiere que crezcas espiritualmente y que te vuelvas como Cristo. Eso se llama discipulado. Él quiere que aprendas a servir a otras personas y que no seas egocéntrico. Eso se llama ministerio. Y Él quiere que compartas las buenas noticias con los demás. Eso se llama tu misión en la vida. Ahora, la misericordia tiene aplicaciones para cada uno de esos propósitos. La Biblia nos dice que mostrar misericordia a los demás es un acto de adoración. Demuestra que amas a Dios. La Biblia nos dice que cuando muestras misericordia, creas comunión acerca de las personas. La Biblia dice que cuando muestras misericordia, te vuelves más como Cristo, creces espiritualmente. La Biblia dice que mostrar misericordia es un servicio a los demás, es un ministerio. Y la Biblia nos dice que mostrar misericordia es parte de tu misión, de compartir las buenas noticias. Así que una de las formas en que cumples el propósito de tu vida es mostrando misericordia a los demás. Este fin de semana, en el último mensaje de esta serie, que veamos la misericordia como un testimonio, específicamente el ser un agente de la misericordia en el mundo. Cuando yo era pequeño, yo soñaba con ser un agente secreto. Había un programa de televisión llamado El Agente de Cipoll. ¿Alguien recuerda ese programa de televisión? Estás extremadamente viejo si recuerdas ese programa. Había otro llamado Yo Espío. ¿Alguien recuerda ese programa? Yo Espío, sí, y por supuesto estaba James Bond. Yo estaba obsesionado con la idea de ser un agente especial o un agente secreto. E incluso cuando estaba pequeño, en tercer o cuarto grado, leí muchos libros sobre el FBI y sobre la CIA y sobre el Interpol, porque pensé, ¿acaso no sería genial ser escogido como un agente para representar algo especial en el mundo? Bien. Dios te ha escogido como un agente importante en la causa más importante en el mundo, llamada el reino de Dios. Y Dios quiere que tú seas un agente de misericordia en el mundo. Y es una de las maneras en que podemos compartir nuestra fe. Ahora, Jesús dijo en Hechos 1:8, Él dijo esto justo antes de ascender al cielo, después de haber resucitado. Él dijo, ustedes serán mis testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? Bien, si vas a la corte, un testigo es alguien que dice lo que ha visto. El trabajo del testigo no es convencer al jurado. No es el trabajo del testigo hacer el juicio. No es el trabajo del testigo hacer la defensa. El testigo simplemente dice, esto fue lo que vi, esto fue lo que me pasó. Y cuando Jesús dice, ustedes serán mis testigos, tú eres el único que puede testificar acerca de ti, porque nadie sabe mejor que tú lo que Dios ha hecho en tu vida. Nadie lo sabe mejor que tú. Yo no puedo ser tu testigo. Nadie más puede ser tu testigo. Solo tú puedes decir qué es lo que te ha ocurrido. Y cuando lo haces, eso se llama tu historia o tu testimonio. Al igual que en la corte, cuando la gente testifica. Ahora, mucha gente piensa, yo solo tengo un testimonio. No. Tú tienes cientos de testimonios cristianos. Cada vez que Dios ha hecho algo en tu vida, tienes una historia. Eso es un testimonio. Si Dios te ha ayudado a vencer el miedo y la preocupación, eso es un testimonio. Si Dios te ha ayudado a controlar tu enojo, eso es un testimonio. Tal vez tengas un testimonio sobre tu salud, de cómo Dios te ayudó en una crisis con tu salud. Tal vez tengas un testimonio o una historia de cómo Dios te ayudó en una crisis financiera. O cómo Dios salvó tu matrimonio, o cómo Dios restauró una relación. Tienes literalmente cientos de testimonios. Y el que compartes es el que se identifica con la persona con quien estás hablando. Nadie lo sabe mejor que tú. Y dar testimonio simplemente significa que comparto lo que Dios ha hecho en mi vida. No necesitas saber mucha Biblia ni ser un teólogo. No necesitas saber muchos versículos. Simplemente comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, Jesús no dijo, ustedes serán mis abogados defensores. Tu trabajo no es defender a Dios.
Jesús no dijo, ustedes serán mis fiscales. No es tu trabajo convencer a las personas. Ese es el trabajo de Dios, del Espíritu Santo. Tu trabajo es ser un testigo. No lo sé. Esto fue lo que pasó conmigo. Y nadie puede hacerlo mejor que tú. Y nadie puede oponerse porque no son tú. Tú eres quien conoce mejor tu testimonio. Ustedes serán mis testigos. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de hacer eso en el mundo actual? Bien, mientras el mundo se vuelve menos, ¿cómo puedo decirlo? Amable, más malvado, menos perdonador. Déjame preguntarte, ¿cómo se está volviendo el mundo? ¿Más amoroso o más egocéntrico? Más egocéntrico, no cabe duda. El mundo actual es más amable que hace 10 años o más grosero que hace 10 años. Sí, más grosero, ya lo sabemos. El mundo no se está volviendo más amoroso, no se está volviendo más amable. Las guerras no están desapareciendo. La violencia racial, el estrés y la intolerancia no están desapareciendo. Los prejuicios no están desapareciendo. ¿Qué hay de la política? ¿Se está acercando o se está dividiendo más? Dividiendo, lo sabemos. Así que tal vez quieras escribir esto. En un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, nuestro mayor testimonio es mostrar misericordia. Porque es algo muy inusual. Mostrar misericordia significa pensar en los demás en lugar de pensar en mí mismo. Es hacer lo que es mejor para ellos en lugar de lo mejor para mí. Cada vez que muestras misericordia en el mundo, ese es tu mayor testimonio. Porque estamos en un mundo que es sin misericordia. Estamos en un mundo falto de perdón. Estamos en un mundo donde te enseñan a degradar a las personas. De hecho, una de las mayores formas de humor es la degradación. De hecho, algunos de los comediantes mejor pagados son aquellos que saben cómo degradar a ciertas razas o a ciertos segmentos de la sociedad y ellos se ganan el dinero haciendo comentarios sarcásticos y cínicos. Y en medio de un mundo despiadado, falto de perdón y falto de amor, cuando alguien muestra misericordia, la gente dice, así debería ser un cristiano. Eso es lo que haría Jesucristo. Él mostraría misericordia. Jesús dijo en Lucas 6:36, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Así que lo que quisiera hacer para cerrar esta campaña de 8 semanas que hemos hecho, es hablar acerca de cómo y dónde haces eso. ¿Cómo muestras misericordia y dónde muestras misericordia? Así que rápidamente veremos algunos principios de la misericordia y luego de eso vamos a enfocarnos en los lugares de la misericordia. Y quiero que escuchen algunas historias, algunos ejemplos de cómo personas normales dan testimonio de la misericordia en su vida diaria. ¿Está bien? Así que veamos algunos principios de la misericordia. Escribe lo siguiente. Número 1. Si quieres tener un estilo de vida misericordioso, empieza a buscar y a escuchar las necesidades de las personas. Ese es el punto de partida. Empezar a buscar y a escuchar las necesidades de los demás, las necesidades de las personas en tu vecindario, en tu trabajo o de las personas en tu familia, las necesidades de las personas que frecuentas en los partidos de fútbol. La misericordia siempre inicia con la percepción. Comienza con prestar atención. Comienza cuando notas algo. Si te interesa, vas a estar pendiente. Si no te interesa, no estás pendiente. Ahora, la razón por la que no somos muy misericordiosos no es que seas una mala persona, no es que seas una persona completamente malvada, sino que estás demasiado ocupado. Yo dije esto en una de las sesiones anteriores. El principal destructor de la misericordia en tu vida, la cosa principal que está evitando que seas misericordioso, es que estás demasiado ocupado. Porque cuando estás demasiado ocupado, avanzas de evento a evento, de proyecto a proyecto, de una cosa en tu itinerario a la siguiente cosa, y no le estás prestando atención a la gente a tu alrededor. Si no estás prestando atención, si no estás observando, si no estás viendo, si no estás escuchando, no puedes ser misericordioso de ninguna forma. Pero si te importa, vas a estar pendiente. La Biblia dice en Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como dije, la misericordia empieza al ver, al amar y al escuchar. Y de hecho la atención es un acto de amor. ¿Saben? Cuando mis hijos estaban pequeños, yo recuerdo que yo podía estar sentado en el sofá leyendo el periódico y Amy se me acercaba y me decía, papi, yo le decía, sí, cariño. Y yo leía el periódico y me decía, papi, yo le decía, sí, cariño. Papi, dime, cariño, ¿qué necesitas? Y luego bajaba el periódico, me agarraba de la cara y me decía, papi, mírame.
¿Por qué? Porque, como les he dicho antes, la forma más elevada del amor no es el sexo, sino la atención. La atención es la forma más alta del amor. ¿Por qué? Porque la atención dice, eres importante para mí. Cuando le das tu atención a las personas, les estás dando tu tiempo, y tu tiempo es tu vida. Siempre puedes recuperar todo lo que das. Puedes dar regalos, pero siempre puedes comprar más regalos. Puedes dar dinero, siempre puedes hacer más dinero. Puedes dar consejos, siempre puedes recibir más consejos. Cuando le das tu atención a las personas, les estás dando una parte de tu vida que nunca vas a recuperar. Así que cuando le das tu atención a las personas, les estás dando el regalo más caro que puedes darles, un pedazo de tu vida. Y cuando los ves a los ojos y les prestas atención, esa es la forma más alta de amor. He hablado con muchos esposos y padres que dicen, no lo entiendo. No entiendo a mi esposa y a mis hijos. Les compro todo lo que quieren. Les proveo todo. Tienen una hermosa casa. No tienen necesidades físicas. ¿Y ahora qué más quieren? Te quieren a ti. Te quieren a ti. Quieren tu atención. Y eso vale más que cualquier otra cosa que puedas darles. Cuando ves a las personas a los ojos y los escuchas con tus oídos, estás mostrando misericordia. Y cuando ves a las personas y las escuchas, estás prestando atención. Y esa es la forma más alta de amor. En Mateo 10:21, uno de mis versos favoritos, un joven se acerca a Jesús. Él tenía muchos problemas y se acercó a hacerle preguntas. Y la Biblia dice que Jesús lo miró y lo amó. Si amas a las personas, las ves. Y al verlas, estás demostrándoles amor. Así que empieza a buscar y a escuchar las necesidades de las personas a tu alrededor. Empieza practicándolo esta semana si quieres desarrollar misericordia de por vida. Número 2. Este es el segundo principio de la misericordia. No te ofendas por su pecado. No te ofendas por los pecados que han cometido. Saben, la gracia es un trabajo difícil. La gracia y la misericordia son incondicionales. Son amor incondicional. Lo que significa que no dices, arregla tus problemas y luego te amaré. Arregla tu vida y luego estarás bien conmigo. Ve y haz lo correcto y entonces te aceptaré. Ve y vive en la forma que yo creo que debes vivir y entonces estarás bien conmigo. No. Tienes que... La gracia requiere un arduo trabajo. La gracia y la misericordia son incondicionales. Y si vas a ministrar a las personas, si vas a mostrar misericordia a las personas, no puedes dejar que eso te ofenda. Jesús no se ofendía por las personas y él anduvo con las peores personas, entre comillas, de esa época. Las prostitutas, los borrachos, los hombres corruptos de negocios. Él andaba con esas personas. De hecho, él fue acusado de ser culpable por asociación, por andar con personas corruptas y por andar con personas inmorales y por andar con personas que no eran amorosas y eran malvadas y manipuladoras y... Aún así, él no se ofendía por los pecados de ellos. Déjenme decirles esto. La Biblia dice que prestes atención a las necesidades de la gente a tu alrededor, pero no puedes velar por ellos si los ves con menosprecio. No puedes hacerlo. Así que si tú como cristiano estás menospreciando a cualquier persona, no estás cuidando de esa persona. Si tú dices ser un seguidor de Jesucristo, si dices ser un legítimo hijo de Dios, tú no puedes menospreciar a nadie. A nadie. A veces pienso, creo que era una serie llamada Las cosas que Jesús no dijo. ¿Acaso no sería una buena serie? Las cosas que Jesús no dijo. Y una de las cosas que Jesús nunca dijo fue, no tienes que amar a esa clase de personas. Él nunca dijo eso. Él nunca dijo, a esa clase de personas, no tienes que amarlos. Su política es un asco. Su vida es un asco. Su visión de la moral es un asco. No tienes que amarlos, porque ya son un caso perdido. Lo siento. Si quieres ser un agente de la misericordia, la Biblia dice que debes mostrar misericordia a todo el mundo. Tienes que velar por ellos y no mirarlos con menosprecio. La Biblia dice esto en Judas capítulo 1, versos 22 y 23. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Muy bien, entonces si alguien dice, yo soy ateo, bien, no estás seguro de su salvación. Yo no puedo ofenderme por eso. Soy un agnóstico, bien, no estás seguro de tu salvación. No puedo ofenderme por eso. Ahora mismo no sé qué creer, bien.
¿No estás seguro de tu salvación? Debo mostrarte misericordia. La Biblia dice, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Luego dice, rescaten a los que necesitan ser rescatados del infierno. No estén juzgándolos todo el tiempo. Y luego dice, y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos por su estilo de vida o lo que sea. Pero dice, tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Es decir, mostrar misericordia no es una excusa para decir que todo está bien, porque no es así. Si tienes adicciones en tu vida, eso no está bien. Y mostrar misericordia no significa, bien, voy a hacerme adicto para hacerte compañía. O si estás en corrupción, no significa que debo decir, eso no es un problema. Claro que es un problema, pero aún así te muestro misericordia. No participo de tu corrupción, no me involucro, no tengo nada que ver con ella. Dice, tengan cuidado de no hacer lo mismo. Es decir, es la diferencia entre aceptación y aprobación. Jesús me acepta completamente, pero no aprueba todo lo que hago. Jesús te acepta a ti completamente, pero no aprueba todo lo que haces. Jesús acepta a todo el mundo, pero no aprueba todo lo que hacen. Y hay una línea muy delgada. Tenemos que amar a las personas y tenemos que aceptarlas, pero no significa que todo lo que yo hago está bien, que todo lo que tú haces está bien, o todo lo que los demás hacen está bien. Eso simplemente no es verdad. Primera de Pedro 4:8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿No es eso hermoso? El amor cubre una gran cantidad de pecados. Ahora, ¿observaron estos primeros dos puntos? El primero dice, busca las necesidades de los demás. Y el segundo dice, no mires los pecados de las personas. Es decir, hay algunas cosas a las que tienes que prestar atención, sus necesidades, sus heridas, y hay algunas cosas a las que no tienes que prestarles atención. Dice, tienen que pasar por alto sus pecados. El amor cubre gran cantidad de pecados. Tenemos que interesarnos en las personas, pero no tenemos que mirar sus pecados. Efesios 4:2 dice esto en la Biblia. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. Sean más tolerantes con los demás, más pacientes. Eso se llama misericordia. Y deben hacerlo por amor. Ahora, quisiera darles un principio, que si todos los cristianos en los Estados Unidos lo practicaran, esto cambiaría los Estados Unidos de la noche a la mañana. Y si todos en el mundo lo practicaran, cambiaría el mundo de la noche a la mañana. Y este es el principio, escríbanlo. No esperen que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Eso es muy sencillo y es muy lógico, pero a veces no lo hacemos. No esperemos que alguien actúe como un cristiano cuando no son cristianos. Eso no va a pasar. Puedes intentar hacer que un no creyente se comporte como un creyente, pero no va a pasar. Porque la Biblia dice que ellos no tienen el poder para hacerlo. Yo no podría hacer lo correcto, sino hasta tener el poder de Dios en mi vida. Lo he intentado. He querido cambiar muchas cosas en mi vida, que no pude cambiar hasta que tuve a Cristo en mi vida. Y entonces tuve el poder para cambiar. Pedirle a un no creyente que tenga el mismo estándar moral de un creyente no tiene sentido. Primero, no pueden entenderlo, y segundo, no tienen el poder para hacerlo. Y yo no lo tenía, y tú tampoco, sino hasta que tuviste a Cristo en tu vida. Es como inventar el automóvil antes que la rueda. Es por eso que no tiene sentido que hay muchos cristianos intentando hacer que todas estas leyes morales sean aceptadas en la sociedad, crear leyes morales para forzar a la gente a comportarse como cristianos antes de obtener el poder para hacerlo. El libro completo de Romanos dice que la ley no tiene poder. No tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Solo la gracia cambia la vida de las personas. Solo la misericordia cambia la vida de las personas. La ley nunca ha cambiado a nadie. Podemos crear una ley que diga que se prohíbe la intolerancia. ¿Hará eso que un intolerante ahora ame? No. Solo Jesús puede convertir a un intolerante en alguien amoroso. Solo Él puede cambiar el interior. Puedes crear una ley, pero eso no convertirá a un intolerante en alguien amoroso. Eso no va a pasar. Entonces, no esperes que un no creyente se comporte como un creyente hasta que lo sea. Y no puedes dejar que los pecados de las personas te ofendan si vas a mostrar misericordia. Si vas a ganarlos para Cristo, vas a tener que amarlos allí donde están. Aquí hay un buen ejemplo en Mateo capítulo 9, que habla acerca de Mateo, quien era uno de los discípulos, de los seguidores de Jesús. Mateo era un recolector de impuestos, y en ese tiempo un recolector de impuestos era la profesión más detestable en el Imperio Romano. Porque Roma le decía a los recolectores de impuestos, eso es lo que quiero que recauden, y el resto del dinero se lo pueden quedar. Así que era extorsión.
Y un recolector de impuestos podía venir a ti y decirte, debes esta cantidad de dinero y no tenías otra opción que pagarlo o ir a prisión. Y él le daba una parte al gobierno y se quedaba con el resto. Todos los recolectores de impuestos eran corruptos. Y Jesús fue a una fiesta con recolectores de impuestos. Y dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos, los líderes religiosos, vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto, este comentario, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa esto. Y citó una escritura. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No vine por personas que creen que están sanos. Vine por las personas que están enfermas, que saben que están mal, que saben que tienen problemas. He venido a invitar a los pecadores y no a aquellos que creen que son justos. Ahora, los líderes religiosos, los fariseos, no podían entenderlo y se preguntaban, ¿por qué Jesús se lleva bien con esos malandros? Él está yendo a todas estas fiestas, ¿saben? Anda con un montón de borrachos y glotones. Jesús es un fiestero. De hecho, lo acusaron de eso, en la Biblia, de fiestero. Pero Jesús no estaba buscando la aprobación de ellos. Lo que estaba haciendo era buscando y escuchando las necesidades de otras personas. Él iba donde estaban las necesidades de otras personas y no se dejaba ofender por los pecados de ellos. No puedes ayudar a alguien por quien te sientes ofendido. Debes mostrar misericordia. Muy bien, este es el tercer principio. Escogiendo mis palabras con cuidado. Si quieres ser un agente de la misericordia en el mundo, esta semana, sabes, tú eres un agente de la misericordia de Dios y debes mostrar misericordia en tu lugar de trabajo y en tu vecindario y en la tienda y en la oficina postal, y por eso debes escoger tus palabras con cuidado. La misericordia pone un monitor en mi boca. Si quiero ser un agente de la misericordia, hay ciertas cosas que simplemente no puedo decir. ¿Tiene sentido? No puedo ser malo con la gente. No puedo ser grosero con la gente. No puedo ser sarcástico con las personas y no puedo menospreciarlas. Tengo que escoger mis palabras con cuidado. Gálatas 4:6. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Encierren las palabras amena y de buen gusto. Nunca eres persuasivo cuando eres abrasivo. Si no obtienes lo que quieres en el supermercado o en una tienda por departamentos o en el restaurante y te comportas de una forma ofensiva y grosera con el empleado o el camarero, nunca eres persuasivo cuando eres abrasivo. Dice, cuando hables, tu conversación debe ser amena y debe ser de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Eso es lo que hace un agente de la misericordia. Quiero mostrarles otro versículo, Efesios 4:29. No digan malas palabras, palabras que lastiman a la gente, sino palabras que ayuden y animen a los demás. Es decir, palabras que edifiquen y no palabras que derriben a las personas. Pregúntate si tus palabras están edificando o si están derribando a las personas, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Esa es la Biblia, ese es Dios diciéndote cómo debes hablar si eres un agente de misericordia. No digas malas palabras, sino palabras que edifiquen, palabras que ayuden y animen a los demás. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo? Si he tenido un patrón, tal vez creciste en una familia donde es común decir cosas ofensivas, ¿cómo rompo ese hábito en mi vida? Pídele sabiduría a Dios. La sabiduría, hablamos de esto hace algún tiempo, te hace ser paciente. Cuanto más sabio seas, más paciente te volverás. Cuanto más sabio seas, más misericordioso vas a ser. Comprenderás mejor el dolor de las personas. Tienes más paciencia con ellos. Tienes más gracia y más misericordia. Santiago capítulo 3, verso 17. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Es decir, si soy sabio, amo la paz y no el conflicto. Hay personas en la internet que no son para nada sabios. Ellos no aman la paz, aman el conflicto. Adoran discutir, les encanta molestar, les gusta ponerse a pelear. No son sabios, sino todo lo contrario.
La sabiduría que viene del cielo es pacífica y es amable todo el tiempo. Cuando no soy amable, no estoy siendo sabio. También es razonable. La sabiduría está llena de misericordia. Cuanto más llena esté tu vida de misericordia, más sabio vas a ser. Y cuanto más sabio te vuelvas, más misericordioso vas a ser con las personas a tu alrededor, incluso las personas que no están de acuerdo contigo, incluso personas a quienes no les caes bien, incluso personas que consideran ser tus enemigos. Aún así, debes mostrarles misericordia porque eres sabio. ¿Está bien? Ahora, quiero darles un cuarto principio. Empieza a buscar y a escuchar las necesidades de las personas. No te ofendas por sus pecados. Escoge tus palabras con cuidado. Y este es el cuarto principio de la misericordia. Valorando más salvar a la gente que mantener las reglas. Ante los ojos de Dios, salvar a las personas es mucho más importante que mantener las reglas. Las reglas no son tan importantes como las relaciones ante los ojos de Dios. Las reglas no son tan importantes como las relaciones. Valora salvar a la gente más que mantener las reglas. Ahora, Jesús nos muestra esto una y otra vez. Podemos ver un ejemplo en Mateo capítulo 12, donde era en contra de la ley religiosa que alguien fuera a recoger granos en el día de descanso para comerlos. Eso era considerado trabajo en las tradiciones de esa época. Y aún así los discípulos de Jesús estaban hambrientos y él les dijo, vayan a recoger algunos granos para comer. Y los líderes religiosos, los fariseos, los legalistas estaban indignados y decían, ¿por qué están rompiendo todas esas reglas? Y él dijo, están hambrientos. A él le importaba más el estómago vacío de sus discípulos de lo que le importaban las tradiciones de esa época. Y una y otra vez, Jesús en muchas ocasiones rompió reglas para sanar a las personas. Porque sanar a las personas era más importante que mantener las reglas ante los ojos de Dios. Él es un Dios de misericordia. Aquí hay un buen ejemplo. Se encuentra en Mateo capítulo 23, verso 23. Jesús les dijo esto a los legalistas, a los fariseos prejuiciosos. ¿Saben? Jesús les dijo, fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. La justicia, tratar a las personas con justicia, la misericordia, tratarlos con misericordia, y la fe, el tener fe. Es cierto que deben diezmar, pero dice, sin descuidar las cosas más importantes. Ahora, para mí ese versículo es algo divertido, porque Jesús no le caía para nada bien a los fariseos. Él estaba lleno de gracia y misericordia, y ellos estaban llenos de legalismo y prejuicios. El único elogio que Jesús les hizo a los fariseos fue este. Él dijo, ustedes diezman. Él dijo, eso lo están haciendo bien, al menos eso lo están haciendo bien. Ustedes están diezmando. El 10% de todo lo que ganan regresa a Dios, como diciendo, todo te pertenece a ti, y esto es prueba de ello. Te estoy honrando con el 10%. Él dice, eso es algo que están haciendo bien. Pero, dice, no pueden usarlo como excusa para no hacer lo demás, como tratar a las personas con justicia, mostrar misericordia y tener fe. Por cierto, algunas personas dicen que Jesús nunca habló del diezmo. Por supuesto que lo hizo. Este es un ejemplo de ello. Él dice, ustedes deben diezmar, pero dice, eso es algo menor comparado a tratar a la gente con misericordia y actuar con justicia con las personas y no ser prejuicioso. Esto es algo más importante. Sí, sigan diezmando, necesitan hacerlo, pero esto no es una excusa para pasar por alto lo demás. Así que debes valorar más salvar a la gente que mantener las reglas. Esos son 4 principios de la misericordia. Ahora, lo que quiero hacer es hablar por un par de minutos acerca de 6 lugares donde podemos ser un agente de la misericordia. Podría darles muchos, pero quiero darles solamente 6 ejemplos. Y en lugar de compartir con ustedes una enseñanza, quiero que escuchen una corta historia de parte de personas comunes y corrientes que han sido un ejemplo en este punto. Así que déjenme darles 6 lugares donde pueden ser un agente secreto, o tal vez no un agente secreto, sino un agente de la misericordia de Dios. Esta semana que viene, escriban lo siguiente. Número 1. Esta es la primera forma para ser un agente de la misericordia. Busca a personas en crisis y escúchalos. Necesitan ser escuchados. Cuando una persona está en crisis, tu oído es una herramienta de sanidad. Puedes sanar a las personas simplemente escuchándolas. Por eso la gente paga mucho dinero para tener consejeros que los escuchen. Hay sanidad cuando escuchas. Busca a personas en crisis y escúchalos. Gálatas 6:2 dice esto.
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Bien, primero, ¿qué es una carga? Bien, una carga puede ser diferentes cosas. Una carga física, puede ser una carga financiera, puede ser una carga relacional, pero la mayor parte del tiempo las cargas son estrés emocional. Y cuando las personas están bajo estrés emocional, están cargadas. Atraviesan por una crisis y eso reprime sus emociones. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. ¿Cómo lo hacen? Escuchando. Cuando escuchas a alguien que está enfrentando una crisis, estás llevando su carga y dice que de esta forma estás cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El gran mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que escuchas a alguien que está atravesando una crisis, estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que escuchas a alguien y ellos pueden descargarse de forma física, emocional o lo que sea, contigo lo estás compartiendo y estás demostrando amor hacia Dios y amor hacia los demás. Quiero que escuchen la historia de Rob Falls. Por favor, denle la bienvenida. Saddleback, me alegra verlos. Cuando yo tenía 21 años y trabajaba para una importante compañía de construcción, yo era parte de un equipo de 3 hombres que hacía todo el trabajo de excavación necesario para las nuevas subdivisiones. Yo era un recién convertido y quería compartir mi fe en Jesús con los demás. Mi jefe, su nombre era Mitch, él me llamaba por varios sobrenombres, muchos que no puedo decir aquí, porque cargaba una Biblia dentro de mi camioneta, la leía durante el almuerzo y oraba antes de comer. Invité a mi jefe a la iglesia en muchas ocasiones e intenté darle mi testimonio acerca de cómo Jesús me había librado de mis adicciones e incluso de acabar con mi propia vida. Pero mi jefe no demostró interés alguno. No tenía forma de llegar a él. Nunca olvidaré el día que mi jefe llegó al trabajo y era obvio que estaba agobiado. Era claro que estaba en medio de una crisis. Le pregunté cuál era el problema y me dijo que su esposa lo había abandonado a él y a su hijo pequeño ese fin de semana. Él estaba devastado. Queriendo mostrarle misericordia, simplemente lo escuché. Luego le pregunté si podía orar por él y para mi sorpresa, él dijo que sí. Dios estaba usando esta crisis para obtener la atención de Mitch. Durante los siguientes meses, nuestra relación cambió por completo y yo lo escuchaba mientras él descargaba su dolor. Él me hacía preguntas y yo lo escuchaba y él me escuchaba a mí. Compartir su dolor conmigo le hizo más fácil el poder manejarlo. Como dije, yo era un recién convertido, así que lo escuché mucho. El Día de Acción de Gracias ese año fue el primero de mi esposa y yo como matrimonio. Sabíamos que sería un día difícil para Mitch, así que lo invitamos a él y a su hijo a nuestro apartamento para una cena de Acción de Gracias. Fue un acto de misericordia. Y me sorprendió que Mitch aceptara y que viniera con su hijo. Compartir ese día juntos tuvo un gran impacto sobre él. Y unas semanas más tarde, en mi camioneta, con mi Biblia sobre el tablero, Mitch oró conmigo y le entregó su vida a Cristo. La misericordia de Dios llegó a la defensa de este hombre. Y hemos seguido siendo amigos y hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Muy bien, allí tenemos un buen ejemplo de buscar a personas en crisis y escucharlos. Eso es lo que hizo Rob. Ahora, la segunda forma en que puede ser un agente de la misericordia es buscando personas con necesidades no suplidas y ayudarlos. Necesidades prácticas. Necesitas un automóvil. Necesitas que te lleve a alguna parte. Necesitas que haga alguna diligencia por ti. Ayudarte a pintar la casa, lo que sea. Busca personas con necesidades no suplidas y ayúdalos. Eso es ser un agente de misericordia. La Biblia dice esto en Romanos 15, versos 2 y 3. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto. Debemos buscar el bien de los demás. Debemos edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Esto es lo que hace la misericordia. Buscamos a personas con necesidades no suplidas para ayudarlas. Quiero que escuchen el ejemplo de Ashley Ure. Démosle la bienvenida. El pastor Rick me pidió que compartiera un ejemplo de alguien que llegó a Cristo a través de los actos de misericordia de nuestro ministerio para personas con VIH-Sida. Así que quiero compartir la historia de Jacob.
Un día, estando en el parque de Irvine, Jacob vio el kiosco del Ministerio de VIH-Sida de Saddleback. Al inicio estaba enojado porque pensó que estábamos ahí para protestar contra aquellas personas que tienen VIH. Pero luego se dio cuenta que estábamos ahí para apoyar, amar y ayudar a las personas que viven con VIH-Sida. Él dijo que nunca habría imaginado que una iglesia hiciera algo así, y se preguntaba si Saddleback podría ayudarlo. Jacob se asombró de que la respuesta fuera así. Nuestro Ministerio de VIH-Sida le mostró misericordia a Jacob en muchas maneras. Le trajeron alimentos durante varias semanas. Él estaba demasiado débil para salir a comprar. Y lo que más lo conmovió fue que las personas no solamente dejaban los alimentos, sino que se quedaban con él como verdaderos amigos. Un grupo pequeño de Saddleback fue a limpiar su apartamento, su cochera e incluso su refrigerador. Otros cuidaron a su perro cuando él tuvo una cirugía en el pie. Y otro grupo pequeño escuchó que no podía pagar el uso de una scooter médica para mantener su pie en alto y le ayudaron a conseguir una para que estuviera más cómodo. Otro grupo pequeño acompañó a Jacob al cine porque él odiaba ir solo. Recientemente, cuando Jacob fue hospitalizado, no fueron sus amigos y familiares quienes lo visitaban, sino el grupo de apoyo para personas con VIH-Sida de Saddleback. E incluso miembros que él no conocía iban a visitarlo. Debido a que su condición crítica requería protección extra contra los gérmenes, Jacob se encontraba dentro de una habitación de vidrio. Jacob dijo: cuando me desperté de la cirugía, personas del grupo de apoyo para el VIH-Sida de Saddleback estuvieron a mi lado, oraron por mí y no me sentí solo. Significó mucho para mí, sobre todo cuando otros me tenían miedo. Como resultado de esos actos de misericordia, Jacob finalmente le entregó su vida a Jesús. Él dijo: acepté a Cristo y me bauticé gracias a la bondad y a la ayuda de estas personas. El hecho de que mi estado no es un impedimento para convertirme en cristiano y el poder formar parte de esta iglesia, no tengo palabras para esta clase de amor. No hay estigmas ni prejuicios, nadie me cuestiona. En lugar de eso, encuentro brazos abiertos y muchos abrazos de todos. Dios sigue mostrando gracia y misericordia a través de miembros de Saddleback y está transformando muchas vidas a través de nuestro ministerio para el VIH. Los invito a que se unan. El SIDA cambió la vida de Jacob, pero el amor de Dios, por medio de cristianos misericordiosos, la cambió aún más. La tercera forma en que Dios quiere que seas un agente de la misericordia esta semana es buscando personas afligidas y dándoles consuelo. Busca personas afligidas y dales consuelo. Cada día de tu vida, alguien a tu alrededor sufre una pérdida. Alguien pierde su empleo, alguien pierde un ser amado, pierde en sus finanzas, pierde en sus sueños. La pérdida es un problema universal en la vida. Tú tendrás muchas pérdidas en tu vida, y las personas a tu alrededor tendrán pérdidas en sus vidas. No hay pérdida que no cause aflicción y dolor. Y cuando eso ocurra, Dios quiere que tú seas un agente de misericordia. ¿Estás demasiado ocupado para notar a las personas afligidas allí donde trabajas? ¿Conoces al menos a los que están afligidos? ¿Sabes lo suficiente acerca de lo que ha ocurrido en las pérdidas en su vida? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 y 4, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Quiero que escuchen el ejemplo de Vicky. Por favor, démosle la bienvenida. Hola. Busca personas afligidas y dales consuelo. Cuando yo enseñaba aeróbicos, tuve conmigo una pareja de ancianos en mi clase de bajo impacto. Ellos venían todos los miércoles por la mañana, en la fila de enfrente, sonriendo a toda la clase. De repente, no llegaron por un par de semanas y yo estaba preocupada de que se hubieran enfermado. Así que intenté averiguar cómo estaban, pero no pude encontrar información sobre ellos. Cuando regresaron, pude ver que había algo pesado en sus corazones. Estaban allí, pero faltaba su sonrisa. Así que hablé con ellos luego de la clase y me contaron que su hija adoptiva, su única hija, había fallecido en un accidente automovilístico. Estaban devastados y estaban muy afligidos. Estaban preocupados porque ellos eran los únicos parientes restantes que podían cuidar a su nieta. Esa pareja me preguntó cómo hice para enfrentar la pérdida de mi padre. Así que les hablé acerca de mi fe en Jesús y el consuelo que Él nos da en nuestra aflicción. Por supuesto, los invité a la iglesia Saddleback y les encantó. Les encantó. Ellos comenzaron a servir, fue maravilloso.
Rodeados por el amor y la misericordia que todos aquí sentimos, ambos aceptaron al Señor muy pronto. A lo largo de los años, ellos continuaban agradeciéndome por mostrarles misericordia y hablarles acerca de Jesús. Unos cuantos años más tarde, el padre de su nieta finalmente volvió a aparecer para tomar a su hija y llevársela con él. Esa fue otra gran pérdida que ellos tuvieron que enfrentar, pero esta vez ellos estaban agradecidos de tener a Jesús y a nuestra familia de la iglesia para consolarlos. Unos años más tarde, la esposa cayó muy enferma y me pidió que fuera a visitarla al hospital para hablar a su nieta que la visitaba acerca del Señor. Me sentí completamente inadecuada para una gran responsabilidad como esta, pero aún así fui pidiéndole a Dios que me mostrara misericordia. Cuando llegué al estacionamiento del hospital, mi mente daba vueltas pensando en qué podía decir. Por alguna razón miré hacia abajo y, en el suelo que estaba húmedo, vi un pedazo de papel que ya había visto cientos de veces. Era una de las guías del sermón del pastor Rick que evidentemente a alguien se le había caído y era del mensaje que había predicado esta misma semana. Así que lo recogí. Y adivinen qué, encontré la palabra que el Señor tenía para mí. E incluí el mismo verso que está en nuestras notas el día de hoy, 2 de Corintios 1, versos 2 y 3. Y dice, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando leí este verso comencé a llorar. Era Dios recordándome que cuando nos sentimos indignos o inadecuados para mostrar misericordia a los demás, que no estamos solos. Dios está con nosotros y Él nos ayudará a mostrar esa misericordia. Y ahora iba a ese cuarto de hospital con su palabra y no la mía. Aún guardo conmigo esas notas como un recordatorio y un mes más tarde, Ann falleció y fue al cielo. Tuve el privilegio de ayudar al pastor Glenn Crum con el servicio memorial. Le agradezco a Dios por el privilegio de mostrar misericordia a esa pareja de ancianos sabiendo que ahora seremos amigos para siempre en el cielo. Y los animo a mostrar misericordia a las personas que puedan. Y, por cierto, aquí están las notas. Gracias. Saben, estas notas del sermón son indestructibles. Los hacemos de titanio y solamente la kriptonita puede hacer que se... Muy bien, número 4. La cuarta forma en que Dios quiere que seas un agente de la misericordia. Busca personas que necesiten amigos y muéstrales hospitalidad. Busca a personas que necesiten amigos y muéstrales hospitalidad. Ahora, estoy hablando de personas que son tímidas. Personas introvertidas, personas retraídas, personas que no son la vida de la fiesta. Tal vez sean socialmente torpes o tal vez se sientan incómodos en entornos sociales. Tal vez no sean los más populares. Todo el mundo necesita amigos en su vida. Dios detesta la soledad. Y una de las formas en que puedes ser un agente de la misericordia es buscando a personas solitarias y amándolas y mostrándoles hospitalidad. Romanos 12:13 dice esto. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Actualmente, la hospitalidad es un arte que se ha perdido en nuestra cultura. No sabemos cómo hacerlo. Primero, estamos muy ocupados y segundo, somos muy egocéntricos. No sabemos cómo bajar la velocidad y practicar la hospitalidad con las personas. Ofrecerles una taza de café, invitar a las personas a tu casa a comer. ¿Saben cuán radical es eso en la actualidad? Invitar a personas que... Saben, no estoy hablando de sus amigos cercanos. Invita a comer a tu casa a alguien con quien nunca antes lo hayas hecho. Eso parece algo absurdo, pero la Biblia hace énfasis una y otra vez en la hospitalidad. Las personas están hambrientas de hospitalidad. Y la Biblia nos dice en Mateo 25 que la cosa por la que seremos juzgados en el día del juicio es por cómo tratamos a los demás. Y en ese pasaje de Mateo 25, Jesús dice esto. Yo estaba solo. Y ustedes me recibieron y me mostraron la hospitalidad. Me dieron la bienvenida a su casa. ¿Cuándo fue la última vez que le mostraste a alguien, a un extraño, la hospitalidad? Quiero que escuchen el ejemplo de Brandon sobre ser un agente de la misericordia en esto. Démosle la bienvenida.
Hola, Saddleback. Me alegra estar aquí con ustedes. Hace algunos años, con mi grupo pequeño de jóvenes, tuvimos una fiesta de Año Nuevo. Invitamos a algunos amigos y algunos de ellos no eran cristianos. Dave tenía 22 años en esa época. Él era muy brillante cuando se trataba de filosofía, de escritura y de pensamientos profundos, pero no era muy bueno para socializar. Y como resultado, era solitario. ¿Saben? Una de esas personas que su inteligencia muchas veces se pone en el camino. Sintiéndose incómodo en lugares públicos, él pasaba la mayor parte de su tiempo en soledad. Queriendo mostrarle misericordia, lo invité a una pequeña fiesta de Año Nuevo. En la fiesta, Dave me agradeció por haberlo invitado, pero admitió avergonzado que esa era la primera vez que había sido invitado a una fiesta. ¿Pueden imaginarlo? Durante 22 años de su vida, él nunca antes había sido tomado en cuenta por el mundo a su alrededor. Nadie antes le había dado la bienvenida para ser parte de su comunidad. Y nuestro grupo pequeño le dio la bienvenida con bondad y con amor, por lo cual él estaba completamente abrumado. Lo acogimos y entablamos conversaciones con él, pero hablamos de cosas que él pudiera hablar. Y aun si Dave tenía mucho conocimiento de filosofías orientales y de religión, nuestro grupo fue muy hospitalario y lleno de misericordia hacia la forma de pensar y las tendencias de Dave, y celebrando su valor de dar un paso como este. Ahora, esa pequeña invitación fue un catalizador que inició un proceso de 2 años. Un proceso donde la hospitalidad convirtió a desconocidos en amigos. Dave me dijo que nunca antes había experimentado esta clase de bondad de un grupo de personas y nosotros solo estábamos escuchando, sonriendo. Él pudo percibir que algo especial estaba sucediendo en esta comunidad. Él luego empezó a acompañarnos a nuestros estudios de grupos pequeños y comenzó a hacer algunas preguntas e incluso comenzó a encontrar algunas respuestas. Algunas veces su timidez se convertía en un monólogo de 20 minutos. Y en medio de todo esto, cada vez nuestro grupo respondía con sonrisas, con paciencia y prestándole atención. Era misericordia en acción. Ahora, Dave todavía no era cristiano, pero su perspectiva del mundo comenzó a cambiar por medio de las enseñanzas de Jesús. Y no fue sino hasta que Dave acompañó a nuestro grupo pequeño en uno de los viajes a una de las calles de Los Ángeles que su corazón cobró vida. Él dijo que nos había estado observando durante semanas a nuestro grupo pequeño, orando por las personas en las calles y dándoles botellas con agua. Y fue al ver eso que él comenzó a abrirle su corazón a Jesús. Y en su tercer viaje con nosotros a Los Ángeles, Dave ahora nos acompañaba en oración por las personas necesitadas. Él estaba imponiendo manos sobre ellos. Él estaba repartiendo botellas. De hecho, ahora era él quien escuchaba el monólogo de 20 minutos de las personas. La misericordia capturó lentamente a Dave. Y luego de 2 años de afecto y de hospitalidad y de bondad y misericordia, Dave le entregó su vida a Jesús. Y ahora tenía una misión. Y ahora, años más tarde, Dave se graduó con un bachillerato en teología de una universidad cristiana y está estudiando el llamado de Dios al ministerio. Esto es increíble. Una vez, siendo un desconocido, debido a la hospitalidad de este grupo, él ahora es un agente de misericordia con la misión de la hospitalidad. Eso es un milagro de la misericordia. Gracias. Número 5. La quinta forma en que Dios quiere que seas un agente de la misericordia. Busca personas que necesiten una segunda oportunidad. Están por todos lados. Todo el mundo ha tenido fracasos, todo el mundo tropieza, todo el mundo peca, todo el mundo tiene defectos, comete errores. Y vemos a personas que han fracasado. Tal vez fracasaron en su negocio, tal vez fracasaron en su matrimonio, tal vez tuvieron un fracaso en alguna relación. Y debes buscar a personas que necesitan una segunda oportunidad y mostrarles misericordia. Una de las formas en que sabes que alguien necesita una segunda oportunidad es porque está deprimido. Se sienten deprimidos, se sienten desesperados, porque piensan, ¿cómo podré recuperarme de esto? Lo he echado todo a perder. Y están deprimidos
Y la Biblia dice en 2 de Corintios 2:7, hablando de una persona que ha fallado, dice, deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza, para que no caiga en esa trampa de la depresión. Y darle una segunda oportunidad a las personas es una de las formas más poderosas para mostrar misericordia. Quiero que escuchen este ejemplo de Matt. Démosle la bienvenida. Hola familia Saddleback, es muy bueno verlos. Hace algunos años yo era un maestro de educación física y era un entrenador en una escuela secundaria. Yo compartí oficina con otro maestro de educación física llamado Brad. Y Brad era una persona bastante intensa. De hecho, él siempre lucía enojado o frustrado. Y de hecho él era bastante duro con los estudiantes. Y no era muy querido por el resto del staff y era poco amigable. Una vez le pregunté, ¿por qué estás tan enojado? Y él contestó, estoy enojado con la vida. Y luego cuando una relación, de hecho, estaba comprometido y terminó de repente, Brad se volvió incluso más enojado y amargado. Se sintió rechazado y su enojo se convirtió en depresión y desesperación. Mi compañero de trabajo se deprimió tanto que ni siquiera podía dejar nuestra pequeña oficina. De hecho, él estaba completamente incapacitado por la depresión. Brad no podía ir a la sala de copias para sacar copias o incluso ir al comedor, simplemente a almorzar. Así que esta era una oportunidad de poner en acción la misericordia. Así que empecé a buscar formas para ayudarlo a vencer su depresión. Ya que habíamos enseñado mucho en grupo, comencé a tomar sus clases y a impartirlas yo mismo. Algunas veces, yo le daba clases a sus estudiantes y a los míos, lo que significaba manejar a 80 chicos de secundaria al mismo tiempo. Ay. Pero me dolía la situación de Brad y comencé a buscar formas para ayudarlo, a dar pequeños pasos para combatir la depresión. Oraba con él en la oficina, traía almuerzo de mi casa, le ayudaba con las copias, ponía versículos bíblicos de aliento en la oficina y por supuesto lo invitaba a la iglesia conmigo. Y al mismo tiempo, la madre de Brad le dio un libro llamado Una vida con propósito. Y otro de sus amigos, un entrenador de fútbol, también le compartía versículos bíblicos. Para mi sorpresa, Brad comenzó a acompañarme a la iglesia y comenzó a abrir sus oídos. En la iglesia encontró a más personas misericordiosas, personas que le mostraron amor. Y escuchó la buena noticia de que Jesús le ofrecía una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Así que rodeado de amor, Brad le entregó su vida a Jesús. Cuando empecé a enseñar con una persona tan difícil como Brad, me pregunté, ¿qué estaba haciendo yo en ese lugar? Pero ahora sé, ¿por qué me colocó Dios en esa pequeña y calurosa oficina? Con una persona deprimida. Dios quería que yo fuera un agente de la misericordia para Brad. Gracias. Muy bien, déjenme decirles una más. Y esta va a dejarlos sorprendidos cuando lo diga. Número 6. Busca a las personas groseras. Eso no debería ser nada difícil. Busca a las personas groseras y sea amable con ellos. Eso va a dejarlos locos. Porque esperan que las groserías sean respondidas con groserías. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 9, no paguen mal por mal. Si dices ser cristiano, no tienes permitido hacer eso. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Nunca. Nunca le respondan a alguien de forma grosera cuando ellos les hayan dicho una grosería. Por el contrario, contesten con una bendición. ¿Una bendición? ¿Qué? Sí, a esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Si quieres la bendición de Dios sobre tu vida, debes aprender a ser amable y a tratar bien a las personas groseras y no responder con groserías. Quiero que escuchen la historia de Sean. Por favor, démosle la bienvenida. Hola, Saddleback. En el año 2005, yo viajé al país de Malawi, en África, en un viaje misionero. Y un día, nuestro equipo estaba en una aldea ministrando a un grupo de personas cuando apareció un hombre gritando muy fuerte y obviamente estaba borracho. Él estaba intentando llamar la atención y lo estaba haciendo a propósito y era una gran distracción para nuestro grupo.
y su comportamiento grosero estaba claramente perturbando nuestra reunión. Y necesitábamos hacer algo para detenerlo, para poder calmarlo. Así que yo decidí ser esa persona y acercarme a él y entablar una conversación. Ahora, usualmente, tu primera reacción ante una persona irritante, ¿cuál es? Enojo. Tal vez eso fue un poco lo que sentí. Al inicio estaba frustrado, pero en ese momento yo decidí tratar a este hombre de forma educada, con respeto y con misericordia. Así que en silencio lo llevé a un lado y empecé a hablarle de forma amable. Y honestamente yo no sabía cómo iba a reaccionar, no lo sabía. Pero sentí la necesidad de compartir el Evangelio de Jesús con él en ese momento. Ahora, al inicio, él estaba siendo bastante grosero y malcriado, pero yo seguí escuchándolo y mostrándole misericordia, respondiéndole amablemente en lugar de enojarme. Al sentirse respetado, él comenzó a actuar de forma más suave. Él confesó que tenía un problema con la bebida, que tenía un problema con el alcohol y que por ese motivo él hacía y decía cosas de las que estaba avergonzado. Y eso estaba causando problemas en su matrimonio. Él sentía que sus errores no podían ser perdonados, ni siquiera por Dios. También, él admitió que se odiaba a sí mismo. Ahora, todo esto salió a la luz porque él se sintió valorado y se sintió seguro en esa conversación conmigo. Y en su vulnerabilidad, recuerdo verlo a los ojos y con amor puse mi brazo sobre su hombro y le dije, ¿sabes qué? Todos hemos cometido errores, todos hemos pecado ante los ojos de Dios, pero que aún así Dios nos perdonaría, aunque otras personas no nos perdonen. Pero Dios en su misericordia lo amaba profundamente a pesar de los errores que había cometido. Y que Dios le perdonaría, como sabemos, incluso la peor ofensa imaginable. Así que le di esas palabras de ánimo. Saben, amigos, en ese momento pude ver su expresión literalmente cambiar y pasó de estar abatido y ahora él se sentía lleno de esperanza. Y saben, al despedirme de él, de hecho, mientras compartía con él las buenas noticias del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, él de hecho tomó la decisión de poner su fe y de confiar en Jesús en ese momento. Saben, esa fue una increíble experiencia. Ahora, mi equipo y yo nos fuimos y nos trasladamos hacia la siguiente actividad ministerial que teníamos preparada. Y luego el viaje terminó y después de muchos años, yo recibí una llamada de mi papá. Y durante nuestra conversación, mi papá me dijo que él había hablado recientemente con un hombre de nuestra iglesia que fue en ese viaje misionero conmigo. Y este hombre acababa de regresar de Malawi. Y en esa iglesia en que había estado sirviendo en Malawi, él conoció al pastor de los niños de aquella iglesia. Y durante el tiempo que estuvo allí, llegó a conocer a este hombre. Y un día pudo escuchar su testimonio, el testimonio del pastor de los niños. Así que el pastor de niños comenzó a compartir con él y le dijo, ¿sabes? Yo solía ser el borracho de la aldea. Yo era abusivo con mi esposa y con mis hijos y yo era el marginado de la aldea. Pero un día vino un grupo de misioneros americanos y yo intenté interrumpir su reunión. Yo estaba borracho y estaba siendo grosero y desagradable e hice todo lo posible para lograr que se distrajeran. Pero hubo un hombre que me acompañó a una esquina y de una forma muy amable, él me escuchó. Al inicio fui grosero con él, pero él fue amable conmigo, así que comencé a escucharlo. Y debido a la forma en que él me trató, mi corazón se suavizó y le entregué mi vida a Jesús. Eso lo cambió todo y el día de hoy yo sirvo como pastor de niños en nuestra iglesia. Y ese hombre que me mostró amabilidad, su nombre es Sean. Saben, en ese momento, escuchando a mi padre, me puse a llorar de forma incontrolable y fue un momento maravilloso. Pero me preguntaba y analizaba ese momento y me preguntaba, ¿qué tal si yo hubiera sido grosero? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No, él simplemente está siendo desagradable, así que yo no voy a mostrarle misericordia. Pero ese día tomé esa decisión de mostrarle gracia y misericordia. Y por la gracia de Dios, Dios usó ese momento para cambiar su vida para siempre. Gracias. Ahora, espero que esto los haya inspirado. 6 personas normales, en 6 circunstancias normales de la vida,
siendo un agente de la misericordia. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden hacer estas 6 cosas, pero tiene un costo. Y déjenme decirles cuál es el costo de empezar a vivir una vida de misericordia. Recibirán toda clase de beneficios y Dios los bendecirá de formas diferentes, pero tiene un costo. Y esto va a costarles su tiempo. Deben estar dispuestos a dar de su tiempo. Recibí este correo esta semana y dice: Pastor Rick, cuando conocí a mi vecino, me dijo: yo nunca voy a ir a la iglesia contigo. Fue lo primero que le dijo: nunca iré a la iglesia contigo. Y durante 5 años busqué la forma de ser de testimonio para mi vecino, pero él definitivamente no estaba interesado. Pero dijo: una mañana recientemente, yo estaba tarde para el trabajo, salí corriendo por la puerta y mi vecino gritó: oye, ¿tienes un minuto? Todo dentro de mí quería decir: no tengo un minuto. Pero pude ver que estaba en una mala situación. Estaba en un momento de crisis. Y en esa fracción de segundo decidí mostrar misericordia y llegar incluso más tarde al trabajo. Así que fuimos juntos a tomar un café. Lo escuché por un buen rato. Y en ese lugar, mi vecino, quien me había dicho muchas veces que nunca iría a la iglesia conmigo, le entregó su vida a Cristo. Durante 5 años intenté hacer una diferencia en su vida, pero fue un acto de misericordia lo que abrió la puerta. Como les dije, en Mateo 25, en ese pasaje Jesús dijo: aquello por lo que van a ser juzgados en el día del juicio es por cómo trataron a otras personas. Jesús dice en ese pasaje: tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve enfermo y en prisión y me fueron a visitar. Y le diremos al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Y Jesús dice: yo responderé: todo lo que hicieron al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Estamos hablando acerca de la esencia del cristianismo, de ser agentes de la misericordia. Un día, la Biblia dice que Dios va a recompensarte por tus actos de misericordia. Y quiero que recibas esa recompensa. No quiero que digas: lo siento, estuve demasiado ocupado para mostrar misericordia. Estuve demasiado ocupado para ser un agente de la misericordia. La Biblia dice en Hebreos 6:10: Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Oremos juntos. ¿Pueden decir esto? Querido Dios, ayúdame a empezar a buscar y a escuchar las necesidades de las personas a mi alrededor. He estado demasiado ocupado para prestar atención. Pero sí me importa, así que prestaré atención. Ayúdame a ver las necesidades de las personas a mi alrededor, en mi trabajo, en mi hogar, en mi escuela, en mi vecindario. Y Señor, cuando me relacione con las personas, ayúdame a no ofenderme por sus pecados. Ayúdame a recordar que el amor cubre una gran cantidad de pecados, a ser pacientes unos con otros y a tolerar las faltas por amor. Ayúdame a no esperar que los no creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean. Y Señor, ayúdame a escoger mis palabras con cuidado, a ponerme un bozal en la boca, para no decir cosas que no sean amables, sino solo decir cosas que edifiquen. Y Señor, ayúdame a valorar el servir y salvar a las personas más que mantener las reglas. Hacer lo más importante, para ver que las personas vengan a tu reino. Ahora solo di: Señor, quiero ser un agente de la misericordia esta semana. Ayúdame a buscar personas en crisis y escucharlos, a llevar sus cargas y cumplir la ley de Cristo. Señor, ayúdame a buscar personas con necesidades no suplidas para ofrecerles ayuda práctica, para ayudarlos en su necesidad. Gracias, Señor, porque tú lo has hecho conmigo. Ayúdame a buscar personas afligidas para consolarlos con el consuelo que tú me has dado. Señor, ayúdame a buscar personas que necesitan amigos, que están solos, que son tímidos, que no tienen facilidad para desenvolverse socialmente, que no son populares, a los que nadie les presta atención en la oficina. Ayúdame a buscarlos y simplemente mostrarles la hospitalidad, a ser amable, a ser amoroso, a darles la bienvenida, a invitarlos a la fiesta. Señor, ayúdame a encontrar personas
que estén atravesando por un tiempo difícil de fracaso, un escándalo, un problema, personas que necesiten una segunda oportunidad. Ayúdame a mostrarles misericordia, a permanecer a su lado. Cuando todo el mundo los deje solos, ayúdame a hacerles compañía. Y Señor, ayúdame, incluso con las personas groseras, que esta semana, en lugar de responderles de forma grosera, que pueda ser amable con ellos. Que tu bondad y tu misericordia se vean reflejados y que como resultado ellos puedan encontrar a Jesucristo. Te pido que me hagas un agente de la misericordia. Y oro esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén.